Son las 6:55 de la mañana, amigos de Televicentro. Acá estamos en día viernes para iniciar nuestro recorrido, el derrotero de las informaciones. Ali, querida, buenos días. Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto acompañarlos un día viernes en esta, la primera emisión del Comercio TV. 6 grados centígrados tiene la temperatura a esta hora, la capital de los ecuatorianos. Por lo tanto, el frío pues, está fuerte. Se aproximan lluvias también. Hay que estar con la preparación adecuada. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar entonces con toda la información en este día viernes. Momentos de angustia y desesperación vivió la familia y vecinos de Carolina Sanango al enterarse del atentado con un coche bomba en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá. Esta institución donde el oficial se preparaba para su ascenso a subteniente de la policía ecuatoriana. Le contamos. Bastante feo, no le puedo describir lo que es la desesperación, lo que uno no se puede, no se siente incapaz, impotente. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Así explicó doña Carmen Molina los momentos de angustia vividos cuando se enteró de que la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, donde su hija Carolina se preparaba para ser oficial de policía, había sufrido un atentado con la explosión de un coche bomba. Mi sobrino me avisa, me dice, tía, ha habido un ataque terrorista a la escuela. Comenta que la desesperación aumentaba por los mensajes de condolencia que recibía, lo que le llevaba a pensar que su hija había fallecido en este lamentable hecho. Yo pensé lo peor porque los mensajes que llegaban me hablaban solo en pasado, decían, y ella, qué sueño tenía, y ella vivía sola. Un poco de calma llegó al hogar, dice, cuando su esposo pudo comunicarle que logró hablar con Carolina y enterarse de que había sobrevivido al atentado con pequeñas heridas. Los oídos estaban reventados y con heridas leves nada más. Yo sé que ella está fuera de peligro, igual nos han enviado una foto pues al WhatsApp de mi esposo, ya tengo yo también la fotito que ella está curada del oído y está con suero, pero está con vida, gracias a Dios. Narra además que rápidamente pudo comentarle lo sucedido. Ha estado llorando, o sea, nerviosa, ha dicho, sentí un estruendo nada más. Y lamentando ella también pues por la pérdida de la compañerita. Siente pesar por la muerte de la compañera de su hija, así como de las demás víctimas de este atentado. Mis condolencias para la familia pues de la compañera de mi hija, que es duro afrontar estas cosas, pero que Dios les dé la conformidad. Ahora solo desea abrazar a su hija, de quien se siente orgullosa por su tenacidad y perseverancia en el servicio a los demás. Ya estoy más tranquila, ya seguramente estaré más hasta que siquiera pueda hablar con ella, igual que mi esposo llegue allá. El padre de Carolina viajará con la comitiva ecuatoriana a Bogotá. Sí, el papá ha conseguido un vuelo a las 3 de la mañana que se va el día de hoy él a ver lo que sucede. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En otra información les contamos que con prisión preventiva se encuentran 3 hombres quienes el pasado domingo habrían violado a una mujer de 35 años durante una fiesta de cumpleaños. 2 de los agresores serían amigos cercanos de la afectada, a quien la fiscalía dictó medidas de protección. Marta. Así llamaremos a la víctima de una atroz violación en la que están involucrados 3 hombres, 2 de ellos amigos de la mujer de 35 años desde hace mucho tiempo. Todo ocurrió la tarde del domingo 13 de enero. Marta había salido con 6 personas más para celebrar el cumpleaños de su amigo. Se dirigieron a un local de comidas ubicado en el norte de Quito, del cual era socio uno de sus acompañantes. Cuando llegaron al lugar, 3 de sus amigos salieron a comprar algo que faltaba para la comida, pero nunca se imaginaron que al regresar iban a encontrar a Marta ultrajada. Había sido víctima de una violación múltiple. La chica que estaba en la mesa de billar acostada, sin conciencia, ensangrentada. De inmediato dieron aviso al 911. Al llegar, las autoridades encontraron varias evidencias de lo ocurrido. La policía les detuvo inmediatamente a los 3 porque los 3 tenían maculaciones marrones en su ropa, que presuntamente sería sangre. Tomaron todas las evidencias, incluido presuntos objetos que habían sido utilizados para violar a la chica. Y lo que llama más la atención es que estos eventos, estos hechos, fueron presuntamente grabados y fueron también fotografiados en los celulares, especialmente en un celular de los agresores. Marta fue trasladada a un centro de salud para su valoración. Los médicos corroboraron el ataque. De acuerdo a la entrevista que la víctima la hizo a la psicóloga, se establece y relata que ella tomó 2 vasos de licor y perdió el conocimiento. Esto hace ver de que efectivamente
fue suministrada algún tipo de sustancia estupefaciente. Al momento, los supuestos agresores, quienes fueron detenidos en flagrancia, tienen orden de prisión preventiva y se encuentran recluidos en el CDP. El momento que se realizaron el examen médico que se le realiza a los detenidos, efectivamente se establece de que ellos estaban en estado etílico. De ser hallados culpables, ellos podrían enfrentar una pena de privación de la libertad de hasta 29 años 4 meses por los agravantes. En este caso tenemos 2 agravantes. El delito se cometió por 2 o más personas y además hay una agravante específica para los delitos sexuales, que es conocer anteriormente a la víctima. La Fiscalía dio a conocer los nombres de los agresores. Se trataría de Juan Andrés M. y los hermanos John Alexander y Dani Paul C. Mientras tanto, para Marta fueron dictadas medidas de protección. Informó Sara Naranjo. Varias personas que vivían en la parte baja del río Machángara, a la altura del Trébol, fueron desalojadas. En este operativo trabajaron varias instituciones. La Policía Nacional estuvo a cargo de retirar de este sector a los indigentes sumidos en la drogadicción y también en el alcoholismo. Le contamos. Respondiendo a las denuncias de inseguridad focalizadas en el sector del Trébol y sus alrededores, policía, municipio y comisaría ingresaron a la parte baja del río Machángara para sacar a las personas que se apoderaron de esta zona. Que se encontraban viviendo prácticamente en este sector. Lo que hicimos nosotros fue, con la empresa de aseo, limpiar, adecentar el lugar. Las denuncias revelaban que los desconocidos que arranchaban carteras, celulares y mochilas corrían y se perdían en la parte baja del Machángara. La mayoría eran personas que viven en la indigencia, sumidas en la drogadicción y alcoholismo. La gente ya se siente cansada de tanta inseguridad, de tanta delincuencia. 12 personas fueron desalojadas y las covachas levantadas con basura, palos y plásticos derrumbadas para evitar que vuelvan. Muchos se resistían a salir. A otros les sorprendieron descansando. En su totalidad fueron ecuatorianos los que se encontraron aquí y se les desalojó. Entre los desalojados, un sujeto que tenía una boleta de captura vigente era requerido en otra ciudad. El delito los policías estaban confirmando. Fue el único que se quedó detenido. Aparentemente se confundía entre los indigentes para evitar ser identificado. Apareció una alerta en nuestro sistema CIPNE en donde apareció una de estas personas con una boleta, una orden de captura pendiente. El trabajo no termina ahí, estarán pendientes que nos regresen. Las autoridades saben que no será fácil, son personas difíciles de manejar, viven en la calle y a pesar de ofrecerles un techo temporal, prefieren seguir su camino. Es gente que tiene un poco de rencilla a ser sacado de estos lugares. Muchas veces ya se les ha llevado a lugares donde les pueden tratar, pero ellos escapan, se salen. En todo caso, el trabajo estuvo dirigido a bajar el nivel de inseguridad en el sector del Trébol, lugar de gran movimiento de personas que llegan de varios puntos de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. Y más de 20 detenidos en 15 allanamientos fue el resultado de la operación Mega Avalancha 2, ejecutado en 2 provincias. El operativo policial estuvo dirigido a controlar la minería ilegal. En esta ocasión se fueron en busca de quienes serían integrantes de 2 organizaciones delictivas supuestamente dedicadas a la explotación minera de forma ilegal en la parroquia de Buenos Aires de la provincia de Imbabura. Estos recursos eran explotados de forma antitécnica, alterando el ecosistema y causando una afectación ambiental irreversible. Un trabajo minucioso de cerca de un año permitió a los agentes de la UIA y de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros determinar la existencia de 2 supuestas organizaciones encargadas de la extracción, explotación, transporte, comercialización y almacenamiento de material aurífero. Conjuntamente con Arcón se están realizando las pericias técnicas para determinar la calidad y el monto de material aurífero para que con esas evidencias poder sostener dentro de la investigación. Todo el proceso y explotación no estaba autorizado. En 15 allanamientos realizados al noroccidente de Pichincha y en la zona de Buenos Aires fueron detenidos 22 sospechosos, 2 de ellos de nacionalidad colombiana. 3 personas de los detenidos tienen antecedentes. La fiebre por el metal precioso generó un nivel de violencia en la parroquia de Buenos Aires. Disputa entre los mineros dejaron 4 muertos en los meses de abril, junio, julio y diciembre del 2018. Las mismas que se debe a disputas por organizaciones que quieren tomar el control minero ilegal.
Las evidencias encontradas permitirán sustentar el trabajo ilegal que manejaban supuestamente los integrantes de las dos organizaciones. El operativo permitió la incautación de 31 toneladas de material aurífero, así como maquinaria y herramientas que utilizaban para la actividad ilegal. Con esto, las autoridades que hacen justicia tienen todos los elementos suficientes para que puedan, en base a derecho, hacer lo que corresponde. Informó Iván Casamen. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que se va a conformar una comisión para viabilizar la creación del Tribunal de Cuentas. Este día viernes también, la comisión que investiga la denuncia en contra de la legisladora Ana Galarza recibirá las pruebas de cargo. Esto y más, al retornar son las 7:12 en la mañana. La temperatura en la ciudad de Quito está en 7 grados centígrados. Continuamos con más información. Les contamos que el presidente Lenín Moreno y Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, anunciaron que se conformará una comisión para viabilizar la creación del Tribunal de Cuentas, una instancia que reemplazará a la actual Contraloría. La sustitución de la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas, propuesta por el Contralor Pablo Celia en 2017, es casi un hecho y ya se dan los primeros pasos. En una reunión mantenida entre el presidente Lenín Moreno y el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, se anunció la conformación de una comisión que analizará la mejor manera jurídica para proceder. Pero para crear este Tribunal de Cuentas va a ser necesario algunos cambios en la Constitución y posiblemente en la ley. Y habrá que acudir, como lo ofrecimos en algún momento, tantas y cuantas veces sea necesario, al pueblo para que tome las decisiones finales. Mientras tanto, pues, la decisión la pondremos en consideración de la Corte Constitucional, que estará nombrada para ese momento, que es lo que corresponde. De tomarse la decisión de adoptar una consulta popular, la Corte Constitucional deberá avalarla. Y por supuesto la Comisión pues, nos dará la orientación del momento de hacerlo, cómo hacerlo, e inclusive las preguntas que se pueden realizar. El tribunal tendría las mismas atribuciones de la Contraloría, es decir, controlar el uso y el manejo de los recursos públicos. El cambio sería su conformación. La responsabilidad del control no recaería solo en el Contralor, sino en un cuerpo colegiado de 7 ministros delegados por la Asamblea, la Presidencia, por concurso público y funcionarios de carrera de la Contraloría. Al finalizar la reunión, los consejeros de Participación Ciudadana no dieron declaraciones, es decir, no se detalló quiénes conformarán la comisión, ni tampoco qué pasará con el actual Contralor subrogante, Pablo Celia. En Quito informó Andrea Urbi. Se generan reacciones en la Asamblea tras el anuncio presidencial de buscar el mecanismo legal para crear un Tribunal de Cuentas en reemplazo de la Contraloría General del Estado. Los legisladores aseguran que este mecanismo podría acelerar los procesos investigativos que reposan en esta entidad de control. La propuesta que nace en el Ejecutivo y en el Consejo de Participación Ciudadana es bien visto en la Asamblea. Legisladores de diferentes tiendas políticas aseguran que un Tribunal de Cuentas podría dar mayores garantías de independencia a la entidad de control. Que si sirve para fortalecer a la autoridad superior de control, como es la Contraloría con rango constitucional, bienvenido sea. Creo que un ente colectivo y no una persona que se extralimite en sus funciones y que, como está ocurriendo en este momento, pese a que incluso no tiene nombramiento, tiene un encargo muy discutido, digamos, y cuestionado, y pueda, digamos, tener un grado de discrecionalidad y de arbitrariedad enorme. En mi opinión, yo creo que más personas decidiendo temas tan sensibles como el destino de los fondos públicos y sobre todo el control a los funcionarios públicos no sería equivocado. Es que con los problemas registrados con anteriores contralores como Carlos Poli, la designación de una sola persona al frente del organismo no es aconsejable. El hecho de las nefastas actuaciones que hayan tenido, principalmente el último contralor, no debe ni puede arrastrar la institucionalidad de la entidad que debe velar por los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Siempre lo que conlleve a mejorar los controles que tienen que hacer las autoridades y los organismos pertinentes para controlar
la utilización de los recursos del erario público, tienen que ser vistas y tienen que ser bien recibidas por parte de todos los ecuatorianos y por parte de las autoridades. Acá esperan que se presente el mecanismo legal para generar este cambio, pues consideran que debe ser por enmienda o por consulta popular. Pero creemos que es hora ya de abordar un debate serio y una reforma estructural integral de la Contraloría. En todo caso, en la Asamblea reciben con buenos ánimos la propuesta presidencial que podría reestructurar la Contraloría General del Estado. Informó Javier Gallo. Y existen criterios divididos en torno a la decisión del presidente Lenín Moreno y del Consejo de Participación de crear un tribunal de cuentas que la sustituya a la Contraloría. Varios analistas revisan los aspectos positivos y negativos de esta medida. El anuncio del gobierno de que un tribunal de cuentas reemplazará a la Contraloría General del Estado no será una transformación fácil ni corta, sostiene el analista Santiago Basabe. La reforma constitucional tiene una serie de procedimientos especiales, tiempos especiales, mayorías especiales en la Asamblea Nacional, y creo que, dejando de lado la viabilidad legal de la reforma, implicaría una negociación muy fuerte a nivel político, y eso no creo que se lo pueda resolver en el corto plazo. Pero independientemente de aquello, el crear un tribunal, si bien podría ganar el país en términos de tener diversidad de opiniones y criterios, esto no garantizaría la celeridad en la toma de decisiones, apunta. Siempre es más fácil que una persona decida que decida un grupo colegiado. Se gana en términos de discusión y consenso, desde luego, pero en general se suele perder en términos de agilidad y eficiencia. Y con ello coincide el excontralor Alfredo Corral, para quien un tribunal de cuentas fue una experiencia por la cual ya atravesó el país bajo la presidencia de Isidro Ayora y que dejó dilucidar algunos riesgos. Porque ahí se pueden diluir responsabilidades. Al ser un organismo colegiado pueden haber intenciones de ejercer poder en la institución cada uno de los vocales o de los miembros de este consejo, y demoraría más la aprobación de los informes. Pero esto es cuestionado por el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Luis Hernández, quien defiende que Ecuador vive otro momento, además de que hay que enfocar este Tribunal de Cuentas bajo una línea técnica. Yo creo que la parte técnica tiene que ser la que se priorice en estos temas. Y obviamente, claro, va a haber, todo dependerá cómo se envían las ternas, qué tipo de gente se envía, y lógicamente tener procedimientos que impidan que las cosas vayan a quedar empatanadas en un determinado momento. Mientras tanto, en torno a los tiempos, confía que con la voluntad política, el tribunal pueda estar listo a finales del 2019. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles que Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Constitucional, descartó que haya existido irregularidades en las designaciones de jueces, como con la conformación de la terna para el Consejo de la Judicatura. Lo dijo en respuesta a una supuesta denuncia de un programa de televisión internacional. En el manual del socialismo del siglo XXI. Estas declaraciones de Patricia Poleo, periodista del programa Agárrate de los Estados Unidos, literalmente encendió la pólvora. Se demuestra con documentos certificados cómo el correísmo nombró una Corte Nacional de Justicia de manera ilegítima, y de cómo, a pesar de estar Rafael Correa prófugo de la justicia, intenta tomarse el próximo Consejo de la Judicatura. Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, fue la primera en reaccionar con un calificativo. Que no es una denuncia, sino un pasquín, porque es un pasquín. Y permítanme hacer un juicio de valor y decir miserable. Aguirre defiende el proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia del 2011, en el cual participó. En la prueba psicológica están todos los nombres de quienes fuimos nombrados y dice superado, no superado, superado, no superado. Sin embargo, en el video de anoche veo que le han alterado y que dice no pasa. Tengo copias certificadas del Consejo de la Judicatura que ha dado esa información, en la que consta que hemos superado la prueba. Recuerda que la prueba teórica fue pública. No fue una prueba a mano y por eso no la tienen en físico. Y no solo no tienen la mía, no tienen de nadie, porque la prueba fue en una computadora. La presidenta de la Corte cree que todo tiene su origen en la conformación de la terna, que envió para el concurso de selección del nuevo Consejo de la Judicatura. Sí, sospecho de dónde viene el video, pero si tuviera la certeza absoluta de dónde viene el video, yo ya hubiera iniciado acciones legales. Pero la información respecto de que misteriosamente no existe el examen de la presidenta de la Corte es dada por el Consejo de la Judicatura. Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, descarta tener participación en la supuesta denuncia como haber entregado información.
De ninguna manera tiene que ver el Consejo en este tipo de cosas. Y le pidió al Contralor que acelere para que por órgano regular se establezcan las responsabilidades del examen que había, que no había, que se tiene, que desapareció el sistema. El malestar también llegó a quienes postulan para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí venimos simplemente, como ciudadanos, no a restarle importancia a la noticia, ni tampoco a decir estos hechos son verdaderos y por esa razón deben tomarse cartas en el asunto, en lo absoluto. Venimos aquí a exigir, hagan una investigación. Un programa que al parecer dará mucho de qué hablar, informó Héctor Romero. Y el Contralor General del Estado, Pablo Celi, recibió una denuncia de Hernán Ulloa, Sofía Almeida y el padre dominico Carlos José Totuares por una supuesta confirmación sobre el borrador de un examen especial que contendría documentos sobre la designación de jueces nacionales y otros que vinculan a los postulados en la terna para el Consejo de la Judicatura. El próximo lunes ya se dará la lectura a ese informe borrador. El Ecuador, la ciudadanía, las personas honradas, las personas honestas, aquellas personas a las que nos gusta la transparencia, debemos estar atentos, porque este es un tema que el Ecuador espera respuestas y espera respuestas positivas. No podríamos permitir que se nombre, que se designe un Consejo de la Judicatura con ilegitimidad. Que una Corte Nacional de Justicia que haya sido nombrada, designada, posesionada en el 2011, hoy, después de 7 años, encontremos indicios de falta de requisitos o indicios de probidad por parte de algunas de los miembros. El Consejo de la Judicatura instaló la Mesa de Justicia para exjudiciales que habían sido destituidos de manera ilegal durante el pasado gobierno. Más de 800 denuncias de supuestas destituciones irregulares se registran hasta el momento y esto es lo que debe investigar la Mesa de la Justicia para los exjudiciales que podrían haber sido perjudicados por los antiguos consejos de la Judicatura. Las personas que aquí están fueron perseguidos y destituidos por no obedecer a la política del gobierno anterior. El Consejo de Participación Ciudadana procesó 882 denuncias por intromisión evidente en la justicia. La mesa fue creada por resolución el pasado mes de octubre y adoptó una metodología del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se les hace un cordial llamado a todos los exfuncionarios judiciales destituidos desde el año 2007 de manera ilegal para que presenten sus carpetas ante la Mesa de Verdad y Justicia hasta la próxima semana, hasta el día jueves de la próxima semana, jueves 24 de enero. Estas mesas tienen que seguir. El doctor Aquiles y yo, él desde Guayaquil y yo desde Quito, vamos a estar vigilantes que los que nos sucedan no puedan desmantelar esto. Los magistrados tienen mucha expectativa de lo que esta mesa de trabajo pueda conseguir. Sin embargo, aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado de atención por la falta de celeridad de la justicia en sus casos. Si a nosotros se nos sancionó por una manifiesta negligencia, 4 años para actuar la sentencia, esos jueces ya deberían estar instituidos. Además, también se creará una mesa de corrupción judicial en la cual se receptarán cualquier queja o denuncia sobre alguno de los funcionarios que pudiera ser restituido, informó Carolina Basante. Y concluyó la etapa de impugnaciones en el proceso de selección de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Durante los 5 días de plazo se receptaron 17 objeciones en la ciudad de Quito. A las 5 de la tarde de este 17 de enero concluyó el plazo para que la ciudadanía presente impugnaciones en contra de alguno de los 18 postulantes que continúan en carrera para la Corte Constitucional. El plazo se acababa y los ciudadanos seguían llegando con su documentación que respaldaba las objeciones. Estamos impugnando la presencia del señor Enrique Herrería Bones porque el señor se encuentra como presunto responsable en uno de los casos que fue investigado en la Comisión de la Verdad. En total, en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana de Quito se receptaron 17 impugnaciones. El registro oficial será anunciado una vez que se consolide la información a escala nacional. La Comisión Calificadora de la Corte Constitucional deberá determinar la pertinencia de estas impugnaciones para pasar a la etapa de las audiencias públicas. El cronograma de estas diligencias se dará a conocer la próxima semana, informó Carolina Basante.
Y es que este día viernes la comisión que investiga las denuncias en contra de la legisladora Ana Galarza recibirá las pruebas de cargos. Se espera que la comisión acuda la legisladora y ponente y el ex asesor de Ana Galarza, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. Le contamos. Fue la primera reunión de la comisión que investiga las denuncias en contra de la legisladora Ana Galarza. Aquí designaron al asambleísta Raúl Tello para que la presida. De inmediato aprobaron el cronograma de actividades y se ha convocado para este viernes a primera hora al legislador Freddy Aliaga, quien es el denunciante. Y a partir del día de mañana en que el denunciante empiece a presentar las pruebas aquí, posteriormente, con las pruebas de descargo de la asambleísta denunciada, nosotros analizaremos. Previo a ello no podemos nosotros pronunciarnos al respecto ni de culpabilidad ni de inocencia. Aliaga asegura que demostrará en el proceso las irregularidades cometidas por Galarza. Hoy en día la Asamblea tiene el deber de demostrar que la fiscalización no es selectiva, que la fiscalización es para todos los legisladores. Él insiste en pedir que la Asamblea entregue los videos de las cámaras de vigilancia para determinar si el esposo de Galarza es quien utilizaba la tarjeta magnética del asesor 2. Esperemos que no nos hagan con el cuento de que ya se borraron los registros, ¿no? Sabemos que siempre hay una base de datos y tiene que quedar la información respaldada. También ha sido convocado a declarar uno de los denunciantes, Lenin Rodríguez, para que entregue las pruebas que dice tener en contra de la legisladora. El proceso será apegado absolutamente a las garantías fundamentales que consagra la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la legítima defensa, todo con absoluta transparencia. Se espera que para el próximo lunes sea recibida la denunciada y su equipo asesor. La comisión deberá entregar el informe a más tardar el 25 de enero. Informó Javier Gallo. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en la audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Fernando Alvarado y otros, resolvió denegar el pedido de retiro de prisión preventiva a Patricio P., mientras que a Carlos B. se le otorgó el cambio de la medida. En la audiencia, la defensa de las partes procesales solicitaron se retiren las medidas cautelares en contra de Patricio P. y Carlos B. Diego Chimbo, uno de los litigantes en el caso, indicó que la prisión preventiva fue dictada de manera arbitraria. Sin embargo, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia señaló que dentro del archivo del proceso consta que Patricio P. intentó eludir a la justicia al haber sido expulsado de Colombia, razón que motivó a que se niegue el pedido de su abogado. De su parte, la Fiscalía argumentó que se cumplieron con todos los requisitos para que en su momento la jueza Silvia Sánchez ordene la prisión preventiva para los dos sujetos. En este sentido, el abogado de Carlos B. argumentó que la medida no cumplió con el artículo 1 y 2 del COIP. Fue la misma argumentación, se explicó cómo Carlos compareció al proceso, cómo colaboró en la investigación, se explicó los arraigos que tenía, cómo los cargos eran insuficientes para justificar una prisión preventiva, y no fueron debidamente valorados, y ahora, gracias a este tribunal, se valoró correctamente lo que se manifestó. Charri aseguró que, por ejemplo, el argumento en que se dice que Carlos B. es funcionario público, así que como para garantizar la presencia del acusado en el juicio era necesario dictar prisión preventiva, no era suficiente. Sí reconocieron el hecho de que Carlos colaboró en el proceso y no fue solo con su versión, su ampliación, presentó documentación, esto durante toda la investigación e instrucción fiscal antes de su detención. Y incluso después de la orden de prisión preventiva, él mismo buscó a las autoridades, yo busqué a las autoridades para que se proceda a hacer su entrega. Una vez los jueces escucharon la exposición en este proceso de parte de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y de la representación jurídica de los acusados, finalmente decidieron denegar la revocatoria de prisión preventiva para Patricio P., mientras que a Carlos B. se le aceptó el pedido. En ese sentido, el cambio de medida le prohíbe la salida del país y le obliga a presentarse diariamente ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia. Se espera en este caso que la próxima semana se realice la audiencia preparatoria de juicio. Informó Javier Rosero. Juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva de la ex legisladora Sofía Espín, luego de que incumpliera la orden de presentarse cada 8 días ante la Secretaría de la Corte Provincial del Guayas. La decisión realizada este día jueves 17 de enero fue enviada al comandante de la policía para que proceda a su localización. Espín es procesada presuntamente por haber incurrido en tráfico de influencias a la testigo protegida Diana Falcón, a cambio de que se retracte de su testimonio que involucraba al expresidente Rafael Correa Delgado en el caso del secuestro a Fernando Balda, sucedido en el año 2012 en Colombia.
Y el presidente Lenín Moreno entregó certificados simbólicos a un grupo de jubilados como compromiso del pago pendiente. Reiteró que todo el dinero proveniente de la lucha contra la corrupción se destinará a este rubro y que este año se tratará de pagar al menos el 95% de la deuda. Solo un día después de que en cadena nacional el presidente Lenín Moreno anunciara que los 13,5 millones devueltos por el empresario Tomislav Topic en el marco de una investigación por corrupción sería destinado al pago de la deuda de alrededor de 1.200 millones de dólares con los jubilados, la declaración se hizo efectiva y hubo una reunión con los implicados. No puede ser posible que después de haber dado toda su vida al servicio de jóvenes, de niños, las personas que llegan a la tercera edad no tengan un retiro digno. Se tiene planificado cancelar un monto de 350 millones en el ejercicio fiscal 2019. No obstante, Moreno resaltó que esperan que este año se pague el 95% de lo adeudado. Haremos todo el esfuerzo para que este año quede cumplido, si no la totalidad, un 95 o 96% de la totalidad. Andrés Madero, ministro de Trabajo, por su parte apuntó que durante el 2017 y 2018 el gobierno nacional pagó por compensación jubilar a 14.198 personas por un monto aproximado de 710 millones de dólares. Hemos cumplido con casi el 60% de la deuda. A pesar de estas declaraciones, horas más temprano, la Confederación de Jubilados del Ecuador realizó una reunión en la que exigen al gobierno nacional se cumplan de inmediato con los ofrecimientos y además que el Estado pague lo correspondiente al aporte del 40% eliminado desde el 2015 y restituido en 2018 por la Corte Constitucional. En caso de no recibir respuesta favorable de acuerdo a la Constitución, al Código de Trabajo, cumpliremos con lo resuelto por el Comité Ejecutivo Ampliado de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montevideo del Ecuador y se realizarán las movilizaciones nacionales. Al momento existen 11.039 jubilados pendientes de pago por compensación por un monto superior a los 565 millones de dólares. En Quito informó Andrea Urbe. Luis Hernández Peñarrera, militar en servicio pasivo y actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, deberá ser ascendido de coronel a general de la Brigada de Fuerzas Armadas del Ecuador. Esto tras un litigio de 18 años, luego de que en el 2001 se le negara dicho grado, pese a que cumplió con todos los requisitos. Veamos. Una batalla más librada, aunque esta no fue en un campo de guerra, sin duda fue la más larga, pues 18 años han pasado desde que en junio del 2001 el Consejo de Generales de aquel entonces no aceptó el ascenso a general del Ejército a Luis Hernández, pese a tener la primera antigüedad de su promoción, es decir, el oficial con más alto puntaje acumulado en su carrera militar. Yo no tenía ninguna sanción en la vida militar, pero me negaron el ascenso en secreto, pero nunca me dieron las razones. Impulsado por una trayectoria heroica, pues comandó las tropas en la guerra del Cenepa durante el conflicto bélico con el Perú, mérito por el cual fue condecorado con la Cruz de Guerra, la más alta que puede ostentar un soldado y que pocos la tienen en el país, decidió iniciar el largo litigio. Seguí la lucha porque se violaron mis derechos. Luego, en el 2003, el Tribunal Constitucional, por 5 votos a favor y 4 en contra, me negó la lucha que estaba haciendo y pasé a Washington. Y en el 2014 en Washington me admitieron el caso y dejaron abierta la puerta para que yo como víctima negocie con el Estado ecuatoriano una salida, un acuerdo amistoso. Acuerdos que se concretaron 4 años después, en los cuales también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que notificó al Estado ecuatoriano la resolución de admitir la petición de ascender a Hernández. El acuerdo realmente no es más que restablecerme los derechos que perdí, es decir, me ascienden a general. Resalta que esta lucha ha sido solo por rever una injusticia, pues incluso renunció a cualquier tipo de indemnización por daños y perjuicios y solo recibiría el sueldo que le corresponde como general. De pasar este caso a la Corte, yo podría ser indemnizado económicamente por sobre $1 millón y es algo que yo nunca he buscado porque era únicamente
que se repare una injusticia. Mientras tanto, en torno a las razones por las cuales fue declarado como no idóneo para ascender a general, indicó que no investigará más. Considera que todo pudo ser una represalia por impulsar el ingreso a mujeres como oficiales de armas de la Fuerza Terrestre. Eso no les gustó a muchos de los generales que no me calificaron. Y realmente una vez que yo salí, suspendieron el reclutamiento. Entonces ahí está realmente contestado. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora y de vuelta a nuestro país que los miembros de la Comisión Interventora de la Federación Deportiva del Guayas realizaron un recorrido para conocer las condiciones en las que se encontraban las instalaciones de las diversas disciplinas deportivas, donde ahí pues hacen los trabajos los diferentes protagonistas del deporte del Guayas. ¿Qué encontraron? Van a verlo, generó crítica inmediatamente. Lo que parecía ser una mega obra para la concentración de los deportes de combate hoy luce así. Se trata del edificio conocido como el Monstruo Naranja, estructura que no tiene más de 10 años pero que nunca pudo utilizarse para tal finalidad. Se observa claramente que ha sido convertido como un tipo de bodega porque las dimensiones o las especificaciones técnicas que presenta no son las adecuadas para la práctica deportiva. Según el interventor técnico, para el desarrollo de estas disciplinas deportivas se requiere por lo menos de 3 tatamis, es decir, 3 espacios acolchonados para la práctica de artes marciales, 2 de ellas específicamente para competencia y la tercera para la tarea de calentamiento. Pero en este espacio que encontramos no se puede incluir 2 tatamis ni siquiera. Máximo entraría 1 que prácticamente no se puede dar uso para lo que fue creado. Esta no es la única anomalía encontrada, puesto que tras un recorrido por diversos escenarios de la federación, se pudo constatar otras situaciones, por ejemplo, el pésimo estado de la pista atlética del estadio Alberto Spencer. Hay un peligro inminente al patrimonio estatal, realmente los escenarios se encuentran en un estado no muy apto para la práctica deportiva. Bueno, claramente podemos ver que no existe el mantenimiento adecuado dentro de los escenarios, ¿no? Nosotros como Secretaría del Deporte hemos cumplido con hacer la entrega el año pasado del POA de los 7 millones y lo que se destinó para infraestructura, los $600,000. A esto se suma también la celebración de contratos por limpieza y seguridad por valores que bordearían el $500,000 al año, que según se dijo no debieron ejecutarse porque hasta ese momento no existía un techo presupuestario para el año 2019. El de limpieza ya no hay vuelta atrás. No queremos perjudicar a nadie, ese contrato se tiene que cumplir, se tiene que honrar, tiene que pagar por 4 meses. 4 meses. Por ese motivo, la dirección de la Federación Deportiva del Guayas desde este 16 de enero se encuentra en manos de una comisión interventora que tendrá que investigar qué pasó con los recursos asignados, detectar otras anomalías y lograr solución al conflicto existente. La federación no se puede paralizar, la federación continúa con su desenvolvimiento normal en sus actividades. Informó José Morales. Y la policía especializada en delitos hidrocarburíferos operó en Tulcán. Después de una investigación se determinó los puntos en donde se almacenaba combustible para luego ser comercializado a Colombia. 10 personas fueron detenidas. Con un sorpresivo operativo, la Policía de Hidrocarburos finalizó 3 meses de seguimiento a diferentes ciudadanos que fueron evidenciados dentro del tráfico de combustible a Colombia. 20 allanamientos, 9 personas detenidas, 10 vehículos retenidos y decenas de galones de gasolina que iban a ser comercializados en Ipiales fueron incautados. Este fue un trabajo articulado en base a una modalidad que en esta localidad es muy conocida, el hormigueo. Las coordinaciones por parte de la policía ecuatoriana se realizaron con sus similares en Colombia. Los operativos fueron de manera simultánea con igualdad de resultados. Esta operación tiene el carácter también de binacional. Se han realizado las coordinaciones respectivas y en este momento también se están realizando 2 allanamientos y la operación como tal se está ejecutando en Ipiales. El gobernador de la provincia felicitó el accionar de la policía y manifestó el apoyo total a los operativos y controles con la única finalidad de terminar con estas actividades ilícitas que perjudican al Estado ecuatoriano. Seguiremos combatiendo lo que es realmente el contrabando al combustible, seguiremos también velando por lo que es el bienestar de los ecuatorianos. La mayoría de los vehículos aprendidos contaban con tanques adulterados, lo que permite que se almacene mayor cantidad de combustible para comercializarlo en Colombia. Esta es la principal evidencia. Eso se pudo determinar con los
peritos acreditados a la judicatura. De igual manera ellos harán llegar su informe a la Fiscalía. A las afueras del cuartel de policía, decenas de personas involucradas en el delito permanecían buscando información de sus familiares. Reclaman al Ejecutivo fuentes de empleo para dejarlo ilícito. Aquí en el Carchi no hay fuentes de trabajo. Porque toda la gente del Carchi está en eso, trabaja en eso. Porque estaba simplemente con 4 canecas. Yo creo que 4 canecas no es contrabando. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Vecinos, presten mucha atención. 2 artefactos explosivos causaron un incendio en el centro de retención vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador de Milagro. Esto es en la provincia del Guayas. Durante la madrugada de este día viernes, los objetos alcanzaron una zona en donde estaban retenidas motocicletas, lo que provocó un incendio que dejó 105 motos quemadas y más de 50 afectadas. Bomberos combatieron el fuego que amenazaba con extenderse a otros automotores que son retenidos por incidentes de tránsito. Personal de criminalística investiga el ataque para determinar los autores de este hecho. Alertado por un miembro de la Comisión de Tránsito que fue a avisar a una de nuestras compañías, a donde indicaba que se habían prendido unas motos, y la central de despacho envió a 2 unidades, una ambulancia y personal de bomberos a colaborar en el lugar. ¿Qué encontraron cuando llegaron? Motos en llamas, lo cual se procedió a hacer un control con agua. Aproximadamente 2 metros de altura tenía la candela que se encontraba las motos prendidas. El trabajo de ustedes fue refrescarle los demás vehículos, ¿no? Sí, evitamos que se siga propagando hacia donde se encuentran más motos. Hicimos un cerco para evitar que se sigan contaminando más motos. Ya se encuentra personal de criminalística de la Policía Nacional haciendo las investigaciones correspondientes para indicar cuál pudo haber sido la causa de que se prendan las motos.